Amigos, pues acá nos acaban de informar que ya no vamos Que a ya no grabar. van a grabar, que los van a afectar ellos mejor. Son los chundes de pan. Para acá fruta, pues ya la mayor parte ya se repartió, ya se le entregó también ahí a la mamá de Azucena. Y pues esto vamos a ver a quién se lo van a entregar o a quién se lo van a repartir. Por el momento acá toda la gente se está disfrutando de una rica comida, unas ricas carnitas que ofrece la familia Lucy Rodríguez, familia de Azucena. Todo se va bajando por acá, chequen. A ver qué se le están entregando. Ese es el... Agradecimientos. Sí, el agradecimiento. Mi comadre de una vez está entrando el pan también para la boda. Y eso le están entregando ya a mi mamá. A la señora, a ver. Un agradecimiento para la familia del novio por el agradecimiento que le acaban de dar. Un agradecimiento para la señora que me está dando pan. Para comprar algo de la boda. Ajá. Aquí le estoy dando gracias a mis nietitas, a mi nietito, no sé cómo se llama. Ubaldo. Y por acá está lo demás también. Por acá nos comentan que ya de una vez entraron el pan. Pues normalmente aquí cuando se hacen las bodas civiles, pues es otro día, es en otra ocasión cuando tienen que llevar el pan, entrar el pan. Pero en esta ocasión ya decidieron hacerlo de una vez y pues ya, por eso tanto pan, por eso ya están entrando aquí todo el agradecimiento, porque pues ya están publicando de una vez todo. Por acá ya se le va a hacer la entrega de un regalo para la novia. Es un rebozo con dinero, chequen nomás.
aquí pudimos presenciar de un momento muy bonito. Aquí la madrina del bautizo. Madrina del bautismo hace el cambio a la niña, a su nietita. Y también pues aparte de eso le dan un obsequio, un rebozo ahí para la novia, Azucena. Por acá la señora, la mamá de Azucena. Pues sí, José, esto. Muy bien. Todo ese cara cualquiera. Es por la boda civil ya Sí, y este es de Purindi ya la Ajá, llevada de pan ya de una vez lo. Muy bien. Sí. Pues gente, pues ya vieron, ya escucharon que acá se dividió el pan. Y por acá pues ya vamos a grabarles los agradecimientos que se le van a entregar ahí también. A ver, vamos a ver. Gente, empezamos con la entrega de regalos, empezando con la mamá del novio. Chequen. La bebé le hace ahí está con tía Lela. No falta darle mi suegra. El turno de la abuelita de la novia. También se le va a hacer una entrega de este bonito rebozo. Chequen nomás. Saludos, Eli. Aquí está tu tía Juana presente. Gracias por estar viendo la transmisión.
Saludos para Loida, Romaldo también, saludos. Flor. Te amo, madre. Cuéntame, ¿te acuerdas? Otro regalo acá. ¿Y es la madrina, bro? Sí, mira, aquí se le entregó este rebozo a la madrina, a la futura madrina de los novios. Ya nos estamos quemando más de lo que estamos. Eso, que traigas a la niña. Saludos, Marisol. Saludos, gracias por estar viendo esta transmisión. Ella es la abuelita paterna. Pues por aquí quedan todavía muchos regalos que dar. Le dan a la familia de Ubaldo, a la familia de Ceci, que son nosotros. Ubaldo es el papá del novio. Papá del novio. Es la- Ella es la mamá de Ubaldo. Pues esta vez Sí, sí. esa es la abuelita de nuestra. Por acá se le va a hacer otra entrega, doña. A ver, por parte de quién les puede comentar un poco. Este traje para mi sobrina lo compramos nosotros, la familia Hernández Ajá. Rodríguez. Y para el novio lo compró la familia Silva Rodríguez, que es mi hermana, ¿cómo se llama? Carmen Rodríguez Silva, y mi cuñado Salvador Silva Vargas, que le compraron el traje al novio. ¿Qué es lo que contiene el canasto? Trae una chamarra y un pantalón, una camisa y unos zapatos. Ah, muy bien. Nosotros lleva la agua y Fecha increíble que va a aportar a su por parte de la familia.
Amigos, este es el segundo cambio. El segundo cambio que se le está haciendo aquí a la novia, a Azucena. Por ahí ya lo tienen, el primer cambio que le hicieron. Pues al parecer este ya es el segundo. Por acá también regalo para el novio. Vamos a ver qué se le va a obsequiar.
presente. Lamentablemente no pudo estar presente aquí por el sensible fallecimiento que hubo en la banda que formaba él, el papá de Azucena. Por acá siguen los agradecimientos, regalos que traen aquí los familiares de Azucena. Están repartiendo estos agradecimientos. Ve por acá, bro, da un agradecimiento por los obsequios o no sé, a la familia de tu esposa, de Azucena, por las atenciones. Quiero agradecerle a toda la familia por cada detalle que me están dando, bro, la verdad, lo agradezco de todo corazón. Pues muchísimas gracias a toda la familia de mi esposa. Muy bien. Acá de nuevo también un agradecimiento por tantos regalos que... Pues le agradezco a toda mi familia que me ha apoyado, a mis madrinas que me han regalado regalos. Muy bien. Vamos a capturar otro obsequio aquí para la novia. Por parte de su tío, ¿sí era? Primos hermanos. Ah, primo hermano. Luis. Ni. No me agarres, nomás ahí, aquí nomás las axilas, aquí. Ya, sí, porque ya ahorita nos vamos para allá y para que pero ¿qué Y por acá el segundo obsequio por parte de su otro primo, José Juan.
Ya ahorita en estos momentos, después de haber llegado allí en la casa de la novia, Azucena, pues nos toca regresarnos acá en la casa del novio. Casa del novio Osvaldo Cano. Ya por aquí se va a culminar la fiesta. Aquí va a ser todo el transcurso, el evento, toda la actividad que se va a llevar. Aquí toda la gente que viene pues ya son los familiares del novio y de la novia. Por acá también va la mamá de Azucena. Mi gente, pues ahorita estamos ya presentes aquí en la casa del novio. Vamos a seguirles grabando, a ver qué se va a llevar, qué se va a seguir aquí en este lugar. Aquí están todos los acompañantes, algunos vienen de fuera también, están presentes por acá. Familiares del novio ofrecen un rico churipo para toda la gente que está presente por aquí. Bastante gente pues ya está aquí en el lugar de la fiesta. A ver, así con su papel. Que ahorita viene. Que acá les ha faltado un lugar a ustedes. Y chéquense nomás, acá en la parte de la cocina se encuentran sirviendo el churipo.
Por acá, señora, ¿qué le tocó hacer usted? Estamos sirviendo aquí el caldo, pues, que se Poner la preparó. carne. Sí, Muy bien. en la casa del novio. El novio, ¿verdad? Por acá las dos tiendas de churipo, que pues es bastante para toda la gente que va a estar presente, y bueno, ya está presente pues aquí en el lugar de la fiesta. Miren nomás. El apartado de acá pues vemos que están sacando de las corundas tamales, te pueden decir también, que no pueden faltar ser acompañados con el caldo de res, el típico churipo. ¿Esta es la otra tienda de corundas también o qué es esa? Sí, son las corundas. Ah, muy bien. Bueno, ya se está bajando el pastel, chequen nomás. Pastel recién hecho aquí para la casa del novio. Amigos, pues acá nos acaban de informar que ya no vamos a grabar, ¿verdad? Que los van a afectar, mejor vámonos. No hay problema. De modo, amigos, pues aquí hasta aquí ya vamos a llegar con los videos. De modo, fue lo que nos dijeron acá los familiares de Osvaldo, que ya no vamos a grabar según que porque les va a afectar. De modo, ánimo, gracias mi gente.